Buenos días a todos. Es un gozo grande poder compartir la palabra del Señor en este lugar de Querétaro. Estoy acá por unos días únicamente. Dios nos ha permitido tener estos 4 días para estar acá en esta ciudad, y creo que es porque Dios hará cosas grandes en medio de Querétaro. Creo que Dios los usará a ustedes para evangelizar Querétaro, y que todo Querétaro pueda reconocer que Jesús es el Cristo. Esta creo que será la iglesia que Dios puede usar para hacer eso. Así que espero que usted lo pueda creer también, ¿no? Y que verdaderamente pueda dar su vida por esta palabra, y que esta palabra de que Jesús es el Cristo pueda ser la palabra y la verdad a la cual usted se pueda aferrar por el resto de sus vidas. Yo quiero contarles que soy un pastor en Guatemala. Tengo muchos años de predicar la palabra de Dios. Desde los 14 años yo conocí al Señor. Él me encontró desde muy joven, y tuve problemas por eso. Fui sacado de mi casa por haber conocido a Cristo, y caminé, me paré en una de las ciudades, de las calles de la ciudad donde vivo, y le dije: Señor, yo solo tengo 2 alternativas. Decido creer lo que estoy creyendo, o decido perderme en el mundo. Y tomé la primera decisión, y después de más de 35 años estoy parado aquí predicando que Jesús es el Cristo, el único que tiene la respuesta para toda la humanidad. Así que puedo compartir la palabra de Dios con ustedes esta mañana. Quiero decirle que prediqué por más de 30 años la Biblia, prediqué sobre la Biblia, mis mensajes eran bíblicos, pero no estaba predicando el mensaje fundamental de toda la Biblia, no estaba predicando el evangelio original, hasta hace aproximadamente como 2 años que yo conocí a los hermanos coreanos, y yo estuve orando durante el año 2013, todo el año, y yo le decía: Señor, dame la dirección de qué es lo que tú quieres hacer aquí en Guatemala, dame la dirección. Y durante un año yo oré: Señor, dame la dirección, dame guianza, Espíritu Santo, guíame. Y al final del 2013 yo recibí una llamada de Miami del pastor Cardona, y él me dice: hay unos hermanos coreanos que están entrando aquí a Miami y quieren entrar a Guatemala. Y yo les dije: bueno, esta puede ser la respuesta de Dios. ¿Y qué vienen haciendo ellos? Vienen enseñando acerca de evangelismo. Me dijo: bueno, le dije: yo he estado orando todo un año para que Dios me dé dirección acerca de cómo lograr realizar el evangelismo en esta nación, así que recibámoslos. Y en febrero de 2014 ellos llegaron por primera vez a Guatemala. Cuando yo los empecé a escuchar, de verdad, para mí ese mensaje fue confrontativo. Yo tenía más de 30 años de estar predicando la palabra, y predicaba la Biblia, pero cuando ellos empezaron a predicar, yo agarré cada palabra, agarré cada versículo, agarré cada porción de la Biblia que ellos estaban llevando, y la escribí, y aún en mi tableta hoy lo tengo escrito desde ese día, ¿ya? Y empecé a revisar después de que ellos se fueron toda la palabra, y pude encontrarme con la verdad, con la revelación de que Jesús verdaderamente es el Cristo de Dios, el único Rey, el único profeta y el único verdadero sacerdote de Dios. Y esa palabra cambió mi vida. Esa palabra me tiene hoy en Querétaro por estos 4 días. Esa palabra ha cambiado mi perspectiva. Todos mis conocimientos teológicos verdaderamente se convirtieron en basura por causa de conocer al Cristo, al único Dios, al Hijo del Dios viviente, Jesús el Cristo. Por eso he venido esta mañana a compartir esta palabra con ustedes, y quiero abrir la Biblia en Génesis 2, versículo 15 al 17, que dice de esta manera: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cuidara y lo cultivara. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. La palabra de Dios es muy clara. El mandato era muy claro. Había una condición para recibir toda que Dios había provisto para el ser humano. La Biblia nos enseña que esa bendición estaba disponible para el ser humano originalmente, porque la Biblia es el libro del pacto que Dios nos da, y es el libro del pacto que Dios le dio al ser humano desde el principio. Por eso el aferrarse, el agarrarse a esa palabra del pacto es lo fundamental del ser humano. Cuando el ser humano verdaderamente no se aferra a esa palabra del pacto, pierde todo. Porque la creación misma tiene principios, y usted lo sabe. Los peces fueron diseñados, fueron creados para vivir en el agua.
Y una vez usted lo saca del agua, el pez tiene problemas y muere lentamente. Así como las plantas y los árboles fueron creados para estar arraigados en la tierra, y cuando son arrancados y se dejan botados, mueren lentamente. De igual manera, como un vehículo no camina sin combustible. ¿Por qué? Porque fue diseñado para caminar de esa manera. De igual forma, el ser humano, el hombre y la mujer, fueron creados para estar con Dios, para estar en la presencia de Dios, para disfrutar la bendición de Dios. Por eso, cuando el ser humano se separa de Dios, nada puede hacer. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús lo dijo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, separados de mí, nada pueden hacer, se vuelven ramas inútiles. Entienda esto, el ser humano tiene todos los problemas que tiene por una sencilla razón: está separado de Dios. Fue creado para estar con Dios, pero se separó de Dios, y eso le genera todos los demás problemas. Por eso, volver a la palabra del pacto, volver a la Biblia, es lo más importante que el ser humano necesita hoy. Una vez cuando se vuelve a la palabra, cuando se vuelve al pacto, de verdad se puede disfrutar de toda la verdadera felicidad, de toda la paz, de toda la bendición que Dios ha provisto para el ser humano. El libro de los Hechos, capítulo 20 y versículo 32 dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. El apóstol Pablo se estaba despidiendo de un grupo, pero los estaba encomendando al mensaje de la gracia de Dios, al mensaje que tiene poder para edificar la vida del ser humano. No hay otro mensaje, hay un solo mensaje en toda la Escritura, y ese mensaje es que Jesús es el Cristo de Dios. Me he puesto a revisar toda la Biblia, libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y sigo encontrando cada vez más en cada libro que Jesús es el Cristo, el Mesías. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis podemos encontrar el mismo mensaje. Por eso es importante volver a la palabra del pacto. Es tan poderosa esa palabra. El pacto de Dios está con nosotros a través de esa palabra. Su palabra es el pacto, el mensaje de su gracia que tiene poder para edificar y darnos herencia en Jesús el Cristo. Podemos encontrar desde Génesis entonces que el pacto que Dios le da al ser humano, el pacto era uno: la obediencia a la palabra. El ser humano, para poder vivir de esa manera, no necesitaba una cosa más que hacer, solamente obedecer la palabra del pacto, obedecer el pacto que le habían dado. Génesis 2:17 lo dice claramente: el día que tú dejes esta palabra vas a morir. Y eso fue lo que pasó. Se perdió la palabra del pacto. El hombre, el ser humano, lo tenía todo. Lamentablemente perdió lo más importante, perdió el pacto de Dios. ¿Cómo fue creado el ser humano originalmente? Génesis capítulo 1, versículo 26 y 27 dice claramente cómo Dios formó al ser humano. Y Dios decidió hacerlo a su imagen y a su semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Hagámoslo de esa manera. Y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: multiplíquense, sojuzguen, tomen autoridad sobre todo lo que yo he creado. ¿Quién es el ser humano? ¿Quién es el ser humano originalmente? ¿Cómo era el ser humano originalmente? Yo puedo entender, según la Biblia, que fue un ser espiritual. Era espiritual, había sido creado de esa manera, con esa naturaleza, como un ser espiritual. Tenía vestidura real, no es que estuviera desnudo, no, el ser humano tenía vestidura real, representaba a Dios en toda la creación. Dios le dijo: me vas a representar en toda la creación, vas a tener mi semejanza, vas a tener mi imagen. Era la única criatura creada con esa característica, la imagen y la semejanza de Dios. Tenía vestidura de realeza, tenía autoridad, tenía dominio, podía sojuzgar toda la creación. Era algo hermoso el ser humano, y lo tenía todo. Todo lo que había sido creado estaba a su alcance. Lo podía disfrutar, no moría, tenía vida, podía disfrutar de la comunión con el Creador, hablaba con Él,
disfrutaba de su comunión. Así vivía el ser humano. No tenía problemas sociales, no tenía problemas económicos, no tenía problemas familiares, no tenía ningún problema. Yo incluso lo digo así bromeando, digo, ni suegra tenía a Adán y Eva. O sea, no tenía problema, tenía todo para disfrutarlo, tenía todo, verdaderamente lo tenía todo. Pero, ¿qué pasó con el ser humano originalmente? Perdió el pacto, perdió la palabra, y la palabra es Cristo. El verbo es Cristo. ¿Y qué fue entonces lo que el ser humano perdió allá en Génesis 2:17? ¿Qué fue lo que le dieron y qué fue lo que perdió? Perdió una cosa, perdió la palabra, perdió el verbo, perdió el núcleo del mandato de Dios, perdió todo porque perdió a Cristo desde ahí en Génesis. Qué terrible es esto. El problema es que el ser humano fue afectado, y fue afectado tan terriblemente que hoy ha inventado cosas para recuperar lo que perdió. Ha inventado sustitutos del pacto, ha inventado sustitutos de la palabra. De verdad, mire, ahí nació, por ejemplo, la ética. Y hoy dicen, es que la ética, o la moral, y piensan que se va a solucionar enseñando principios y valores éticos y morales. No, el problema no es ético, el problema no es moral, el problema es de tipo espiritual. Si no, ya las naciones hubieran cambiado, porque estamos enseñando principios, estamos enseñando valores, pero no se resuelve el problema del ser humano. ¿Por qué? Porque el problema del ser humano es de tipo espiritual, no es ético. ¿Acaso no tomar del fruto del árbol del conocimiento del mal tenía que ver con la ética? No, tenía que ver con una cosa: obedecer a Dios o desobedecer a Dios. Y el ser humano determinó desobedecer a Dios, y entonces lo perdió todo. El problema de toda la humanidad no es ético, no es moral, ni siquiera religioso. Por eso es que ni la ética, ni la moral, ni la religión, ni la filosofía, ni el conocimiento, ni el esfuerzo humano, ni nada, lo que el ser humano quiera hacer, podrá resolver el problema del ser humano. Y entonces vienen esos tres grandes conflictos, ¿verdad?, que son el problema fundamental de toda la humanidad. Satanás existe y el ser humano no lo puede derrotar. No ha podido, y Satanás sigue hoy afectando a toda la humanidad. Y sigue destruyendo familias, y sigue destruyendo sociedades, y sigue interviniendo en toda la creación. Satanás sigue gobernando este mundo. El ser humano no lo ha podido derrotar. El segundo problema es el pecado. El pecado vino y entró, y junto con el pecado entró la muerte. Y de verdad, el pecado sigue afectando a las naciones. El pecado sigue afectando a los países, y el ser humano no lo puede perdonar. No hay ni un solo ser humano que haya dado su sangre para poder perdonar el pecado. No, ningún ser humano lo puede perdonar. No se puede. Aun cuando la gente se arrepienta, aun cuando haga esto, aun cuando haga aquello por perdonar el pecado, no puede perdonarlo. El pecado original permanece ahí. Y por último, viene el problema de la separación. El ser humano fue separado de Dios, fue separado de la presencia de Dios. Y entonces, separado de Dios, empieza a recibir todos los demás problemas que hay en medio de la creación. Todos los demás problemas se derivan de ahí. El problema ecológico, la creación misma fue sujetada a esclavitud, no por voluntad propia, sino debido al pecado, a la separación del hombre con Dios. Por eso la misma creación gime para que los hijos de Dios se manifiesten ahora, porque cuando se manifiesten los hijos de Dios, que conocen quién es el Cristo, entonces la misma creación será restaurada. El problema de la ecología, el problema de la familia, ahí empezó. El deseo de la mujer al tomar el fruto del árbol del conocimiento del bien era adquirir sabiduría, con una intención: tener dominio. Y entonces la mujer viene y tomó el fruto y dijo: voy a tener sabiduría y voy a tener dominio. Entonces Dios le dijo: tu deseo será para tu marido, y él se va a enseñorear de ti.
Él se va a enseñorear de ti. Y entonces empieza el gran problema de la familia, ¿verdad? ¿Quién quiere mandar en la casa? Y entonces está la discusión del matrimonio. ¿Quién manda en la casa? ¿Verdad? Yo digo que es el esposo, pero las mujeres dicen que son ellas. Así que hay un problema en la familia. ¿Ya? ¿De dónde se derivó el problema de la familia? Ahí está. Génesis capítulo 3 nos explica todos los problemas que vinieron. Génesis 3. El versículo 1 habla de Satanás. El versículo 6 habla de cómo entró el pecado. Y el versículo 23 y 24 habla de cómo el ser humano fue separado de la presencia de Dios. Entonces el ser humano cae en estado de carne. Se vuelve carne. Aquel ser espiritual que tenía vestidura de realeza, que tenía autoridad, que tenía gobierno, que tenía dominio, que tenía la imagen, que tenía la semejanza de su creador, perdió todo y se volvió carne. Por eso estamos aquí hoy como carne. Y conforme los días pasan, nuestra carne se envejece. Y aunque hagamos mucho por cuidarla, igual se termina deteriorando. Las hermanas se esfuerzan mucho por cuidar su cutis, pero igual se termina deteriorando. ¿Por qué? Porque el ser humano se volvió carne. Y en estado de carne no puede hacer nada. No puede hacer nada. Entonces, por eso Dios desde un principio dejó el libro del pacto. Dejó la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y usted debe conocer a profundidad la Biblia. Usted debe saber exactamente qué es lo que está usted creyendo. La Biblia dice que ella es la palabra de Dios, la palabra del pacto, que fue inspirada por Dios. Toda la escritura, dice 2 Timoteo 3, 16, 17, es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para entrenarnos a nosotros. Es la palabra del pacto. Lamentablemente, esa palabra hoy no se está creyendo. Esa palabra hoy tampoco se está predicando. La palabra del pacto hoy está siendo olvidada. Y por lo mismo el núcleo de esa palabra tampoco se está predicando. No se está predicando. Es increíble cómo usted puede ir a los diferentes continentes del mundo y puede darse cuenta que el mensaje de que Jesús es de Cristo ya no está en los púlpitos. Estamos predicando de otras cosas. Estamos enseñando otras cosas. De verdad, yo hablo de Guatemala y veo en Guatemala lo que la iglesia está predicando. Y están predicando sobre liderazgo. Y empiezan a enfatizar sobre el líder. Las 21 cualidades del líder. Los 21 momentos del líder, los 14 minutos del líder, todo eso sobre el líder es verdaderamente filosofía humanista. Están enseñando humanismo y eso es en los mejores casos. En los peores casos están enseñando filosofía esotérica. Es terrible, pero esa es la condición de la iglesia. No sé cómo está aquí México, pero estoy hablando de Guatemala. Ya la gente sigue y esto no es solamente acá, es en todos los continentes. Tuve la oportunidad de estar en Corea. Y los hermanos me llevaron al lugar de los Budas. Y fui a visitar los templos de los Budas. Ya entré, hay 7 Budas. Son grandotes, ya inmensos. Tienen el doble de esta estatura, tal vez, ya del techo, más alto. Están rodeados de oro y la gente llega, hace esfuerzo. Yo miraba cómo gente grande iba subiendo aquella montaña para llegar a donde están los Budas, ya. Y cuando me acerqué a oír lo que pasaba en el templo del Buda, ahí me quedé sorprendido. Y de verdad, casi lloré ahí. ¿Qué pasó? Me acerqué y empecé a oír, primero, que estaban hablando lenguas. Los budistas estaban hablando lenguas. Segundo, estaban orando para pedirles: Buda, dame dinero, Buda, dame dinero, Buda, saname, saname, Buda. Y entonces me di cuenta que habían sacerdotes también. Y dije, esto se parece a la iglesia de mi país. Es una religión. Es una religión. Llegamos a los templos solo a pedir. De verdad. Y hablamos lenguas. Y oramos. Y pedimos. Igual que los budistas. Y oímos testimonio igual que los budistas. Buda me sanó, Buda me sanó.
Buda me dio dinero, Buda bendijo mi negocio. Y yo dije, eso es lo mismo, es lo mismo. Y entonces entendí por qué había llegado a aquel lugar. Entonces entendí por qué Dios me llevó a ese lugar, para entender que de verdad hemos perdido el evangelio original. Y nos hemos quedado entretenidos y hemos dejado a un lado la palabra del pacto y hemos olvidado el núcleo de la promesa de la Biblia, la verdad de que Jesús es el Cristo, el Mesías prometido de Dios. Y entonces, cuando reviso todo el Antiguo Testamento, me doy cuenta que hay una promesa antigua. El Mesías vendrá a Canaán, el Cristo vendrá a Canaán y Él solucionará el problema fundamental y le dará salvación. Y empiezo a revisar toda la Biblia en el Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que le dieron a Abraham? ¿Qué fue lo que movía a Abraham? ¿Qué movía la fe de aquel hombre que le llaman el padre de la fe? Y encuentro una sola razón. A Abraham se le reveló el día de Cristo, y dice la Biblia que se gozó cuando vio el día, porque vivía ansiosamente esperando la llegada del Mesías a la tierra prometida. Y por eso caminó Abraham a la tierra prometida, dejándolo todo, y llegó a Canaán. ¿Y sabe qué fue lo primero que Abraham hizo en Canaán? Es levantar altares. Y levantaba un altar por aquí y un altar por allá y otro altar por allá. ¿Por qué? Porque había un solo mensaje: el Mesías vendrá a Canaán, el Mesías vendrá a la tierra prometida y debemos adorarlo. Eso fue todo lo que movió a Abraham. Y lo dejó todo. Pero no por dejarlo todo, terminó arruinado en su vida. Yo le digo a mi congregación: si te alineas a la voluntad de Dios y cumples el pacto de la evangelización mundial en nuestros días, entonces terminarás tus días viejo, bendecido y añadido. Porque no termina mal el que se alinea a la voluntad del Padre. No termina mal el que obedece la palabra del pacto. No terminaremos mal. ¿Acaso terminó mal Abraham? ¿Acaso terminó mal Jacob? ¿Acaso terminó mal Isaac? David, y te puedo mencionar a todos los demás. ¿Qué fue lo que movió a Abraham? Es impresionante, que era la fe en el Mesías. Y entonces le dan una promesa y le dicen: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y cuando usted oye la defensa de Esteban en el libro de los Hechos, cuando antes de que lo apedreen, él dice: y esta promesa fue dada a Abraham, que en su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero esa promesa nos ha alcanzado a nosotros, dice, y por eso hoy traemos este mensaje del Mesías, del Cristo prometido, que movió a Abraham toda su vida. La promesa del Mesías. Fue lo mismo que le pasó a Isaac, su hijo. Y se le apareció el Shaddai, el todo suficiente, y le dijo: esta promesa se la dimos a tu padre Abraham y ahora te la damos a ti. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, entender que si tienes a Cristo, tienes a Dios. Fue lo que Isaac entendió. Él se encontró con el todo suficiente. Y si uno se encuentra con el todo suficiente, yo te pregunto: ¿qué más necesita? ¿Qué más necesita? ¿Necesitas algo más? Si ya te encontraste con el todo suficiente y puedes creer que Él es todo suficiente, entonces no te queda otra cosa más que hacer en toda la vida que hacer la evangelización mundial. Así que yo tomé una decisión hace como 2 años: dar el resto de mi vida para hacer la evangelización mundial y enfocarme en la voluntad del Padre, que es hacer la evangelización mundial. Y por eso estoy hoy en Querétaro, porque no me detendré predicando esta palabra. Esta palabra necesita conocerla todo el mundo. No me interesa llenar un templo de gente. No, eso es muy fácil, ¿ya? ¿Quieren llenar este recinto? Muy fácil. Le voy a dar la clave hoy al pastor. ¿Ya? Invite a una cena, ¿ya? Invite a comida y dígale: va a haber una comida, venga, ¿ya? Y llena este lugar. Hasta no le va a dar suficiente lugar aquí, ¿ya?
Invite a comer a la gente y va a ver que se le llena rapidito y usted puede predicar. Porque muchos tienen eso en su corazón, ¿verdad? Yo voy a llenar. Hermano, eso no cuesta mucho, ¿ya? ¿Sabe una cosa? Yo no quiero llenar un templo, yo quiero llenar el mundo con la palabra de que Jesús es el Cristo, con la verdad del Evangelio, el Evangelio original, verdaderamente. Esa es la voluntad de Dios. Por eso, Dios nos está moviendo a muchas naciones para llevar este mensaje del Mesías prometido, del Cristo que vino. Es increíble cómo tú encuentras esa línea del mensaje del Mesías en todo el Antiguo Testamento. Y cuando continúas en el Nuevo Testamento, sigue el mensaje. Por ejemplo, ¿a quién esperaba? Simeón, en los días de Jesús. Dice que no le tocaba estar en el templo. No era su jornada de oficiar en el templo. Sin embargo, el Espíritu Santo lo movió a ir al templo aquel día, cuando llevaron a Jesús el Cristo en brazos y lo llevaron a presentar al templo. Y cuando el viejo Simeón, el sacerdote Simeón, que esperaba la venida del Mesías, lo mira y lo tiene en sus brazos, dice: ahora ya me puedo morir, porque mis ojos han visto tu salvación, Señor. ¿Qué esperaba el viejo Simeón? ¿Qué esperaba Ana, la profetisa, que aparece ahí mismo? Y cuando lo mira, empieza a profetizar: hoy ha venido la salvación a Israel. El Mesías era la promesa, iba a venir, tenía que venir, y ellos la esperaban y la vieron llegar, porque ese es el núcleo de toda la Biblia, es el mensaje central de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, entonces, la promesa antigua, encontramos que será enviado el Mesías, que va a solucionar el problema fundamental de toda la humanidad y traer salvación. Y en el Nuevo Testamento, la nueva promesa, vemos cómo ese Cristo vino, el Mesías prometido vino a la tierra, pero también nos deja otra promesa: Él vendrá de nuevo. Amén. Él vendrá de nuevo. Amén. Cristo viene, hermanos. Tal vez ese mensaje casi no se oye, pero Cristo viene nuevamente. ¿Y sabe algo? Vendrá mientras hacemos la evangelización mundial. Mateo 24:14: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones de la tierra como testimonio, y entonces vendrá el fin. Cristo viene nuevamente. Así que espero que verdaderamente aquí podamos encontrar a los discípulos que van a salvar Querétaro y que van a salvar México con esta palabra. Esta palabra de verdad puede salvar a la gente. Si enseñamos, si predicamos el evangelio correcto, la gente será salva. Si enseñamos ese núcleo de la Biblia que no se está predicando hoy, verdaderamente la gente será salva. Hoy muchas iglesias están haciendo evangelismo, pero ¿cómo es este evangelismo? ¿Qué están predicando? ¿De qué se está predicando? Y cuando usted mira el evangelismo que la iglesia está haciendo hoy, de verdad no tiene este mensaje. Se está predicando de nuestros testimonios muchas veces. Yo quisiera compartirle mi testimonio, pero es muy bonito, pero de verdad no lo puede salvar. Si quiere tomarse un café conmigo, tal vez le cuente de algo, ¿verdad? Pero de verdad no le va a servir de mucho. Mi testimonio no es lo más importante, ¿ya? De verdad, Dios ha tratado conmigo, pero eso no es lo más importante. Pero la gente hoy lo que está oyendo son testimonios, ¿ya? Y dicen: ¡hala, qué tremendo testimonio!, ¿verdad? Sí, pero no te salva. ¿Ya? En Guatemala hacen grabaciones de gente que da su testimonio, tardan como 1 hora y media en una grabación, y él dice: y entonces en mi vida yo era esto, yo era aquello, yo era allá, y el diablo me arrastraba, y el diablo aquí, y cuando faltan 5 minutos de que termine el testimonio dice: pero un día conocí a Cristo. Y la gente dice: qué poderoso, ¿verdad? Tráiganlo para que predique aquí. Pero de verdad no sirve. Ningún testimonio de los que estamos aquí puede salvar a nadie. El único que puede salvar es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra eternamente, porque es el único fundamento de toda la Biblia. Amén. Así que te acepto la taza de café después.
Es importante entonces conocer profundamente y aferrarse al pacto de Dios. Resulta muy importante creer correctamente. No solamente creer, porque la gente cree hoy, pero no está creyendo correctamente lo que la Biblia dice. Si no creemos correctamente, entonces podemos perder lo más importante. Podemos perder lo eterno. Y para no perder nuevamente el pacto, para no perder lo que ya dieron, debemos aferrarnos a la palabra de Dios. Yo estoy viendo hoy en muchos lugares que la gente no está creyendo la palabra del pacto. Y he visto que hay 3 tendencias de cómo la gente está creyendo hoy. La primera es que hay gente que está creyendo en base a señales, milagros, portentos, maravillas. Y si no las miran, entonces dicen, no, aquí no está la unción, mejor me voy para otro lado. No, aquí no es, esto no es porque no hay portentos, milagros. Ya. Otra tendencia es creer de acuerdo a una palabra que un profeta da. Y entonces esperan oír a un profeta. Va a venir un profeta. Vamos a oír al profeta, porque el profeta nos va a profetizar. Y entonces el profeta viene y dice, así dice el Señor. Y le creen al profeta, pero no creen la Biblia. No creen la Biblia. Qué terrible, ¿verdad? Porque pueden creerle a un hombre, pero no creerle a Dios. Y la última tendencia es la de aquellos que verdaderamente tienen convicción en que Jesús es el Cristo. Estos, aunque no hayan señales, aunque no hayan milagros, aunque no hayan portentos, aunque no haya palabra profética, aunque no haya voz profética, ellos tienen claro algo: Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, y viven fundamentados en esta verdad. Nosotros andamos buscando discípulos que crean que Jesús es el Cristo. Y los hechos de poder van a venir después. Van a suceder, claro, pero eso no es lo más importante. No es lo más importante. Ya, Juan 20 dice que muchas señales hizo el Señor Jesús, maravillosas señales, pero dice, pero las que se registraron es para una sola cosa. Juan 20, 30, 31, para que ustedes conozcan que Jesús es el Cristo. O sea, las señales son en un segundo lugar. Es interesante, ¿verdad?, que los milagros no salvan a la gente. Fíjese que Israel en Egipto estuvo esclavo, y José les dejó una palabra: ciertamente Dios los va a visitar de nuevo, y el día que Dios los visite, llévense mis huesos a Canaán, porque la fe de José era la misma. Ya, predicó cerca de 400 años en un ataúd. Lo embalsamaron cuando muere y lo ponen en un ataúd, y el mensaje del ataúd de José era uno: cuando venga la salvación, llévenme a la tierra prometida, porque ahí vendrá el Mesías. 400 años predicando en un ataúd. Y 40 años en el desierto. Llevaban el ataúd de José. Lo llevaron cargando. El mensaje era el mismo: yo voy para Canaán porque ahí vendrá el Mesías. Ese fue el mensaje de José, vivo y muerto. ¿Le gustaría a usted que pusiera su ataúd aquí enfrente y que el pueblo lo viera todos los días y se recordara: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene? Ese fue el mensaje de José, un gran mensaje. Cristo viene a Canaán, el Mesías prometido vendrá a Canaán, así que llévenme a Canaán. Éxodo dice que Moisés llevó los restos a Canaán. ¿Y por qué todos querían ir a Canaán? Sencillo, había una promesa: el Mesías vendrá ahí, así que queremos todos estar allá. ¿Verdad? No te quedes en Egipto. ¿Por qué te quieres quedar en Egipto? Tal vez te pueden dar un mausoleo bonito, pero no te quedes en Egipto. Ve a Canaán, espera la promesa. Cristo viene nuevamente. Esa es la promesa para tu vida también. Solo cumple la evangelización mundial. Cristo viene nuevamente.
Israel estuvo ahí, atrapado en Egipto, muchos años, mucho tiempo. Pero un día viene y Dios levanta a Moisés para salvarlo. Y Dios le dice a Moisés, ve y diles que yo los voy a sacar. Yo los voy a sacar. ¿Lo sacó Dios o no? Sí, ¿verdad? Pero ¿cómo lo sacó? Hubo varias plagas, hubo varias señales, hubo varios portentos, milagros, maravillas sucedieron en la tierra de Egipto. Pregunto, ¿qué milagro salvó a Israel? Ninguno. ¿Cómo fue que salieron de Egipto entonces? Solo salieron de una manera, cuando derramaron la sangre del Cordero de la Pascua. Y ese Cordero de la Pascua estaba anunciando a Cristo. Entonces, no se puede salir de Egipto si no es mediante la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Satanás estaba representado en Faraón, ¿ya? Egipto representaba al mundo, Israel representaba al pueblo de Dios, ¿ya? Y entonces el pueblo de Dios estaba atrapado por Satanás. El pueblo de Dios estaba atrapado en el mundo, en Egipto. Pero ¿cómo pudieron ser libres de Satanás? ¿Cómo pudieron ser libres de Faraón? ¿Cómo pudieron ser libres del mundo? ¿Cómo pudieron ser libres del ángel destructor, de la muerte? ¿Cómo pudieron ser libres de la opresión del diablo y de la muerte? Solamente hay una manera para ser libre, es a través de la sangre de Cristo. No hay otra manera. Y entonces, ninguna señal, ningún portento, ningún milagro, ninguna maravilla salvó a Israel. Solamente lo pudo hacer cuando verdaderamente rociaron la sangre del Cordero. ¿Y qué pasó? Israel salió, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahí fuera de Egipto? Viene Faraón y los empieza a perseguir. Y entonces empiezan a huir y encuentran un mar adelante que está cerrado. Y dicen, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos? Si allá teníamos donde morir, ¿por qué nos trajiste a morir aquí? ¿Dios abrió el mar? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Mató al ejército que los perseguía? ¿Sí o no? Entonces, ¿era el problema el mar? ¿Era problema el ejército? No. Los metió en un desierto. 40 años. Cuando llegaron al desierto, la primera jornada, Dios les dice, vayan a Refidim. Vayan a Refidim y descansen ahí, porque el pueblo está agotado. Y se encaminan a Refidim. Refidim quiere decir lugar espacioso, lugar de reposo, lugar de descanso. Y cuando llegan a Refidim, ¿sabe qué hacen? Empiezan a murmurar nuevamente. Y en lugar de descanso, se volvió angustia, discusión, murmuración. ¿Y por qué nos trajiste aquí si aquí ni agua hay? 40 años. ¿Murieron de sed? ¿Verdad que no? ¿Murieron de hambre? No. 40 años. ¿Podían sembrar en la tierra del desierto? ¿Podían sembrar? No. ¿Podían abrir pozos o cisternas para tener agua? No. No podían hacer nada. Nada. Solo tenían que hacer algo, depender totalmente del Dios que los estaba salvando. ¿Sabe cuál era el problema de Israel? No era el mar, no era el ejército, no era el desierto, no era que no había agua, no era nada de eso. Israel no podía creer la palabra del pacto. ¿Acaso no le dio maná 40 años? Y todos los días cayó el maná. Y todos los días cayó el maná. Y salían a recogerlo. Y les aguantaba un día y al otro día tenían que salir a recogerlo. 40 años. No fueron 5 días, fueron 40 años. No se enfermaron. El maná les daba salud. Era el pan del cielo. Era el símbolo del Cristo. Se estaban comiendo a Cristo. Era la palabra del pacto la que tenían, pero no la podían creer. Y entonces comían. ¿Verdad que no le daba diabetes como a usted? ¿Verdad que no tenía presión alta como usted? ¿Verdad que no tenía sobrepeso como usted? No tenían ningún problema físico. Comían todos los días el maná que caía. Y dice Corintios 10:4 que había una roca, y la roca que los seguía era Cristo. Y bebían de esa roca 40 años. Bebieron agua
de la roca. 40 años, el Cristo con ellos. Les dijo además, no se preocupen, yo les voy a dar vestido durante todo este tiempo. Y dice la Biblia que sus vestiduras crecieron con ellos. Yo les voy a dar calzado durante todo este tiempo. Y su calzado creció con ellos. Y se quejaban. Ya nos cansamos de este maná. Les voy a mandar gallinas entonces. Y les mandó codornices. Y se las tiró ahí 2 días de camino. 2 codos de alto. Así una encima de la otra. Coman. Y comieron. Y dice la Biblia, se hartaron. Y comieron hasta saciarse. De tal manera que gusanos empezaron a salir de su nariz y su boca. Así era Israel. Dios les daba todo y no podían creer en la palabra del pacto. Es que en el desierto hay mucho sol. Les mandó una nube. Es que es oscuro en la noche y hay mucho frío. Les mandó una columna de fuego y los alumbraba y no pagaban energía eléctrica siquiera. Y seguían protestando. ¡Qué terrible! ¿Le suena parecido? Todos los días, 40 años, maná caía. Todos los días, 40 años, hubo agua. Todos los días hubo nube. Todos los días hubo columna de fuego. Todos los días. Y no pudieron creer. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia de hoy? Está en las mismas condiciones. Y no estamos creyendo la palabra del pacto. Dios es alguien que da la palabra y la cumple así como Él la ha dado. La Biblia lo dice muy claramente en Números 23, 19. Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin que lo cumpliera? No. Dios da la palabra y la cumple tal y como Él la ha dado. Entonces, el problema del ser humano empieza por no conocer la palabra del pacto con profundidad, con precisión. El evangelio que la gente conoce hoy es de verdad un evangelio muy superficial. Y entonces eso hace que sea una religión o que se vuelva una filosofía esotérica en muchos casos, ¿ya? Y que en lugar de conocer la palabra, en lugar de tomar la palabra y vivir la palabra, morir por la palabra, comer por la palabra, orar por la palabra, todo por la palabra, hemos perdido el evangelio original. Y entonces se vuelve una religión. Yo lo veo en mi congregación, allá en Guatemala. ¿Ya? Ahí mira usted que va la familia, llega la familia al templo el domingo, ¿ya? Y ahí va la esposa, a veces va adelante, y atrás de la esposa viene un señor, así como obligado al templo. Ojalá no lo hayan traído hacia usted hoy, ¿verdad? Pero de verdad muchos van a dar el culto a Dios de esa manera. Ahí van los hijos también. Si no vas, entonces no te doy para más tarde, ¿verdad? Y entonces voy a ir al culto porque al fin, si no, no me va a dar. Y ahí viene el hijo atrás también, ¿verdad? Y vienen a darle el culto a Dios. Qué terrible, ¿verdad? Bueno, que eso solo pasa en Guatemala. Pero así es como la gente está viviendo hoy su fe, porque conoce muy superficialmente la palabra del pacto, y entonces se vuelve una religión, o se vuelve un conocimiento más, sencillamente se vuelve una ciencia más, pero no es la palabra del Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 8 y versículo 48, Jesús les dijo a aquellos, imagínense, lea Juan 8 y va a ver el primer versículo, dice, y aquellos que habían creído en Él, les dijo lo siguiente, y les dijo, ustedes hijos de su padre el diablo son, les dijo. A los que habían creído en Él. Qué terrible, Juan 8. ¿Ya? Pero ahí en Juan 8, 40 ¿qué le dije? 48, dice de esta manera: ustedes nunca
van a creer si no ven señales y prodigios? Eso lo dijo Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo ustedes van a creer sin que tengan que ver una señal o un prodigio? ¿Hasta cuándo van a poder creer la palabra del pacto? Eso se lo dijo a los que creían en Él. ¡Qué tremendo! Y a los que supuestamente sabían la ley y conocían acerca de Dios, ¿sabes qué le dijo? Generación de víboras. Ustedes que conocen la verdad y no la dan a conocer, qué terrible. Así habló Jesús, de esa manera. Entonces tenemos que volver a esa palabra, a la palabra del pacto. Y hay que entender que las cosas similares a la palabra de Dios no son la palabra de Dios. Escuche esto: las copias nunca serán lo original, aunque se parezcan mucho. Cuando usted tiene un documento original, tiene un sello original, y usted le puede sacar un montón de copias. Es más, lo puede falsificar, pero de igual manera solo hay un documento original. Y el evangelio original tiene un solo sello: Jesús es el Cristo. Y el evangelio que no tenga ese sello verdaderamente no es el evangelio original. Así que por mucho que se parezca, no es el original. Hay que volver a lo original, hay que volver al principio, hay que volver a la palabra, hay que volver a la palabra del pacto verdaderamente. Hay que volver a esa palabra, porque nos hemos ido por los lados, pero hemos olvidado lo central, el núcleo de la Biblia. Yo le hago una pregunta esta mañana: usted, cuando come huevos, ¿usted se come la cáscara en lugar de lo de adentro? Y dice: me voy a preparar unos huevos para el desayuno, y agarra y quiebra el huevo y agarra la cáscara y lo pone en el sartén y lo fríe. ¿La cáscara o lo de adentro? Ah, ¿verdad? Es lo de adentro, es el núcleo, es lo más importante, lo que usted se come. Es igual con la Biblia. Pero estamos tan enfocados en la cáscara, sin darnos cuenta que estamos perdiendo lo eterno. El evangelio de la Biblia, hay que volver a él. El apóstol Pablo en Gálatas 1:6 al 9 escribe de esta manera a la iglesia de Galacia, diciéndole: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea anatema, sea maldita. ¡Qué terrible! El evangelio original debe volver a nuestras vidas. Debemos volver a la palabra del pacto. Es interesante cómo el perder la palabra del pacto y no obedecer esa palabra es el pecado original. El perder la palabra del pacto y el no obedecerla se convierte en el pecado original. No es otra cosa. Es el pecado original, el habernos separado de Dios al desobedecer la palabra del pacto. ¿Por qué razón? Porque en lugar de creerle a Dios, le llegamos a creer a Satanás. Y entonces dudamos de la palabra del pacto. Eso fue lo que pasó en Génesis 3:6. La mujer dudó, el hombre dudó de la palabra de Dios y le creyó a Satanás. Y entonces le entregó todo voluntariamente. Voluntariamente el ser humano entregó todo lo que tenía. La bendición original se la dio a Satanás. Se la dio. Todo lo que Dios le había entregado se lo entregó a Satanás.
Y la obra de Satanás sigue actuando hoy. Satanás confunde a las personas acerca de la palabra del pacto y las engaña para que desobedezcan a esa palabra. Segunda de Corintios 4:4 dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no pueden creer. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Hay gente que no va a entender este mensaje. Oro para que de verdad a ti se te revele que Jesús es el Cristo. Yo te puedo predicar aquí 2 horas, o puedo predicar si quieres unas 8 horas seguidas, y lo aguanto hacer y lo puedo hacer. Pero de verdad, si no se te revela que Jesús es el Cristo, de nada sirve. Solo será otra exposición de la palabra más que has oído. Pero si llegas a tener la revelación de que Jesús es el Cristo, verdaderamente tu vida va a cambiar. Porque vas a entender que en Cristo el todo suficiente ya está contigo. Entonces tu problema ya no es problema. Ya se solucionó cuando entiendes que Él ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Él dijo: consumado es. Consumado es. Y solo tiene 2 alternativas: creerlo o no creerlo. Pero Él ya lo hizo todo. Y si lo puedes creer, entonces tu vida va a cambiar. Ya no te vas a angustiar, ya no te vas a preocupar. ¿Por qué vives angustiado por tus problemas? ¿Por qué vives con estrés ahí en tu vida? La gente hoy se enferma mentalmente, se enferma mentalmente. Hace algún tiempo la OMS sacó un informe donde decía que en las ciudades principales del mundo, como mínimo una persona en cada familia iba a tener problemas mentales. Ustedes ya se pusieron a pensar en su familia ahorita, ¿verdad? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Ojalá no seas tú. De verdad, es interesante cómo la gente hoy está enferma mentalmente y vive angustiada, vive estresada. ¿Por qué? Porque no han entendido que en Jesús el Cristo ya todo tiene una solución. Y que si se alinean a la voluntad del Padre, en el plan de Dios, todo les saldrá bien. Yo le digo a mi congregación 3 cosas que la Biblia dice, y se las voy a dejar a usted en su corazón hoy. ¿Usted tiene problema? Muy bien, ¿sabe qué dice la Biblia? Primero dice que Dios no te va a dar algo más grande que lo que puedes aguantar. Así que vas a aguantar. ¿Ya? Diga conmigo: voy a aguantar. Segundo, dice la Biblia que junto con lo que Dios te va a permitir que llegue a tu vida y que vas a aguantar, dice que viene una salida. Aunque no la mires hoy, Cristo ya tiene la salida. Así que vas a salir. Diga conmigo: voy a salir. ¿Y qué más dice la Biblia? La tercera cosa dice que todas las cosas ayudan a bien para aquellos que amamos al Señor. Así que no importa lo que hoy estés pasando, vas a aguantar, vas a salir, y al final vas a terminar bendecido si tienes a Jesús el Cristo en tu vida, porque en Él ya lo tienes todo. Él ya lo hizo todo, si tan solamente puedes creer. Pero si no puedes creer, entonces preocúpate. A ver si cae el maná mañana. A ver si llega el maná mañana. Va a venir si Dios te dijo. Pero si no puedes creer, vas a vivir angustiado, y de todas maneras va a venir porque Dios lo dijo. Amén. Yo le digo a la gente: si usted tiene un problema y lo puede resolver, ¿qué tiene que hacer? Resuélvalo. ¿Por qué se angustia? Hay gente que sabe cómo resolver el problema y lo primero que hace es angustiarse, preocuparse, y se enferman, se estresan, y hasta son 4 a veces, ¿verdad? Entonces viven así, de esa manera, se enferman mentalmente y luego físicamente. Si usted tiene un problema, resuélvalo, y si no lo puede resolver, ¿qué tiene que hacer? Reposa en Cristo, espere en Dios, encuentre el plan de Dios en ese momento. Busque la guía del Espíritu Santo, y entonces va a venir el plan de Dios para su vida. Pero de verdad, no se angustie. Sabe que Dios lo conoce bien a usted, ¿verdad? ¿Cuál es el pájaro más feo de México? ¿Cómo se llama? Cuervo. Cuervo, búho. Cuervo. Dice la Biblia: ¿cuánto valen 2 cuervos? 2 denarios. Cuervos feos. 2 denarios. Con todo eso, ni uno de ellos cae a tierra, si no es la voluntad del Padre Celestial. Y ustedes valen mucho más. No piense como cuervo. Usted vale mucho más. Vale la sangre redentora de Jesús el Cristo. Amén. Vale mucho más. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo te conoce Dios? Dice que aún los cabellos de tu cabeza ya están
contados delante del Padre Celestial. ¿Qué dice la Biblia? Que por mucho que te esfuerces, no vas a poder agregar ni un centímetro a tu estatura. Las hermanas usan tacones, ¿verdad? Y por unas horas lo logran, pero después se vuelven a bajar. No puedes, no puedes, ¿ya? Eso dice la Biblia, no puedes hacer mucho. Es como Israel, no podía hacer nada, no podía sembrar, no podía abrir pozos, no podía, tenía que aprender a depender de Dios únicamente. Dice la Biblia que Dios conoce todas tus lágrimas y que no han caído al suelo, Él las ha recogido. Así te ama Dios. Entonces, ¿por qué no le puedes creer? Entonces, ¿por qué no le puedes creer? ¿Por qué? Porque sencillamente hemos olvidado la palabra del pacto. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 y 4. El apóstol Pablo ya veía este problema y dice: temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Sean desviados de ese compromiso puro y sincero con Cristo. Y si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Los tres peligros de la iglesia: un Jesús diferente, un espíritu diferente, un evangelio diferente. El apóstol Pablo lo estaba diciendo. Satanás, igual que la serpiente engañó a Eva, de igual manera lo iba a hacer. ¿Cuál es el problema de toda la humanidad? Es haber perdido la palabra del pacto. Amén. Tenemos que volver a esa palabra. Tenemos que volver a esa palabra del pacto. Y esa palabra es la que nos debe guiar por el resto de nuestra vida. Yo concluyo citando el salmo que escribió Moisés. Y dice: Señor, enséñanos a contar nuestros días, de tal manera que traigamos contentamiento a ellos. Porque ¿qué es nuestra vida? No es más larga que el ancho de nuestra mano. Y así pasamos, y pasamos rápido. Yo te pregunto esta mañana: ¿será esto lo más importante o será la eternidad? ¿Te estás enfocando en esto o en la eternidad? Si pierdes el enfoque de lo eterno, perdiste todo. En este espacio de vida solo nos queda una cosa por hacer: la evangelización mundial. Porque esa es la voluntad del Padre Celestial y tenemos que hacerla. Hebreos 9:28 dice: así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para dar salvación a todos los que ansiosamente lo esperan. Cristo viene. Hagamos la evangelización mundial. Que oro para que Dios te use y que seas aquí en Querétaro una luz para que este estado de México pueda ser salvo a través de este mensaje. Jesús es el Cristo, el verdadero Rey, verdadero profeta y verdadero sacerdote de Dios, quien vino a darnos vida eterna. Amén. Que Dios te bendiga. Quiero orar esta mañana. Padre, te bendecimos y te damos gracias. Oramos, Señor, para que tu palabra que ha sido expuesta, Señor, a los corazones pueda quedar, Señor, como una buena semilla y que dé fruto, y que de este lugar, Señor, de esta congregación se levanten los discípulos, Padre, para hacer la evangelización mundial desde Querétaro, Padre. Oro, Señor, para que tu Santo Espíritu traiga el cumplimiento de tu palabra sobre ellos. Oro, Señor, para que se cumpla el horario tuyo, Señor, sobre esta tierra, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Que sean despertados los remanentes, Señor, que tú ya tienes preparados en Querétaro, Padre Santo.
Santo. Hoy, Señor del cielo, venimos a dejar esta palabra, a plantar esta palabra para que corra, Señor, y dé su fruto, Padre, abundante para la evangelización mundial. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús el Cristo oramos, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Amén.